por supuesto, para llevar esta sección está Gustavo Reyes, que ya nos visita. Sí. Y Gustavo, te dejo que nos presentes a tus invitados. ¿En cuál entro? ¿En el lagarto o en el monstruo? Del que tú quieras. Nos acompaña en tus invitados. Sí, sí. Nos acompaña Ezequiel Moreno y también Luisa Fernanda. Él es maestro en ciencias y vienen del Herpetario Kukulcán para platicarnos acerca de este animal de compañía que es, pues, diferente. Oye, estamos haciendo aquí, mira. Hacia casi, ¿no? Pintando Eso es bien raya. importante lo que o sea, en efecto, son animales que los pueden adquirir como animales de compañía, pero es muy importante estar conscientes porque además son pues lagartos venenosos. Ezequiel. Sí, pues como lo mencionaba, no sé si afortunada o desafortunadamente, actualmente el comercio de estas especies sí llega a ser legal. Hay criaderos que lo hacen de manera muy responsable. Aquí a veces el problema es los que pues no piden una certificación en manejo de fauna venenosa antes de vender una mascota. Pero eso dependerá mucho pues de la responsabilidad de la comercializadora. Sin embargo, pues estos animales hermosos son del género de los elodermas, son especies de lagartos, la única especie de lagartos venenosa de nuestro continente. Preséntalos, ¿cuál es cuál? Para que la gente sepa. Claro, que está acá agarrando Luisa, es un Eloderma suspectum, mejor conocido como monstruo de Gila. Este lagarto pues es muy famoso precisamente por muchas historias que se hacen alrededor de él, de ahí el nombre de monstruo. El color es maravilloso. ¿Cómo tu vestido, Gaby? Mira, pásamelo. De hecho, sí, combinan. Pásamelo para acá. Combinan muy bien. Qué bonito está. Ahí tienes uno que se llama enchaquirado. Exactamente, que tengo de este lado es aunque es la misma familia, son elodermas ambos. Este es un Eloderma horridum, mejor conocido como lagarto enchaquirado. El nombre náhuatl sería Atectacpocon. Creo que me equivoqué un poco, pero bueno, no lo pronuncio muy bien. Ambas especies son venenosas, pertenecen desde Guatemala a México y el sudoeste de Estados Unidos. Pero una mordida, pican, muerden, ¿qué hacen? Rasguñan, ¿o qué? Miren, la mordida de este animal sí es por mordida. Las glándulas veneno las tienen en la parte inferior, igual que las serpientes. Sí. Sin embargo, este animal, el veneno es por segregación, no por inyección o inoculación como las serpientes, sino que se segrega por toda la mandíbula como si fuera saliva. Obviamente, entre más tiempo te muerda, entre más esté ahí prensado, más veneno te estará pues inoculando, ¿no? Pero es igual como, por ejemplo, los dragones de Komodo, que son tóxicas, estas toxinas, o este veneno, o es diferente en el de ellos. También tienen, como cualquier ser vivo, tienen bacterias en la boca. Sí. Sin embargo, no en la misma cantidad que el dragón de Komodo. Pero ambos, tanto los varanos, la familia varanidea, como los elodermas, tienen venenos. En el caso de los varanos, un veneno más ligero, y en el caso de un poco más potente. ¿Qué comen? Mira, se alimentan de cualquier tipo de roedores, aves, pero también les gustan mucho los huevos de diferentes especies. En cautiverio, su base alimenticia, digámoslo así, sería el huevo de codorniz. Ese es su principal alimento. Así es. Ahora, estos animales son de compañía, como bien tú decías, como pueden ser nuestras mascotas. Pero ¿para qué lo queremos tener en un cuadrito de vidrio? ¿Para verlo? ¿O los podemos sacar así? Es que yo la verdad no encuentro todavía un objetivo para tener una especie como estas tan extraordinaria, pues dentro de un anaquel. Antes de decir que para qué o cómo tenerlas, algo que es algo muy importante resaltar es que en efecto, a veces es muy sencilla su tenencia, ¿no? Lo comentamos con Ezequiel. Cualquier persona lo puede comprar, pero no tomamos en cuenta los requisitos, ¿no? Podemos decir que son estas mascotas que son de contemplación. No es una mascota justamente que le darías a un niño como un perro, como un gato para que se entretenga. No lo puedes lo puedes sacar a pasear. No. Bueno, de repente en videos que sí ves ahí al varano, ¿no? Corriendo, ¿no? Pero no es lo adecuado, ¿no? Entonces más bien es como para aquellos que se dedican a esta parte de la investigación, ¿no? A la parte de la protección, biología, etc. Ahorita son muy importantes, ya que este animal está haciendo la ayuda para las personas con Alzheimer, con las personas que tienen también Parkinson, porque el químico que tiene este animal, que es la elodermina, está haciendo parte de los medicamentos hacia estas áreas. Por eso también es muy importante su crianza en cautiverio. Pues sí. Porque, para no comprometer especies o fauna de su medio ambiente natural, y segundo,
segunda para pues poder hacer todos estos medicamentos. También el Excedrin es sacado de este animal, también es parte de los químicos que él tiene y se ocupa se está haciendo un tratamiento para la diabetes estos que tipo dices 2. que son venenosos, ya estos, por ejemplo, pues no los podemos estar tocando ni nada porque nada más con su pura boca tienen el veneno, ¿no? Tendrías que morderte fuerte, así como un ratito estar o sea, no es con la lengüita, ¿no? No. Okay. Mencionas algo bien interesante que es la tenencia en cautiverio, pero protegida, digamos en estudio, en análisis. No es que, voy a tener entonces un dragón, un monstruo chaquirado porque lo voy a tener para que ayude a la ciencia. No, para eso están ustedes, ¿verdad? Sí, exactamente. La indicación es que, pues, obviamente siempre la legal procedencia y que estos animales tengan, como tú dices, que sean más con un fin determinado y que no sea solamente para cumplir el ego de alguien. Ahí está. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias, Gustavo. Gracias. Por traernos a estos extraordinarios ejemplares. Hay que cuidarlos.